Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el reino nazarí entre 1391 y 1410. Un periodo muy interesante, habíamos empezado en el 1200 y poco y acabaremos en 1492, pero nos va a dar mucho juego toda esta historia. Una de las principales características de la Alhambra es que contiene una decoración epigráfica, o sea, de palabras en árabe, en sus paredes, y la peculiaridad única en ella es que representan muchas veces poesías. La poesía epigráfica de la Alhambra es uno de los aspectos más relevantes por su sentido simbólico. Para ello se ha necesitado un profundo estudio para poner y demostrar pues todo lo de glorioso y de magnificente que tienen y que tenían para los mandatarios del reino nazarí el adornarse con estas frases y con esta poesía. Los muros de la Alhambra están llenos de decoración caligráfica, escrituras cursivas y cúfica, en las que la frase más repetida es «Solo Dios es vencedor», que es la frase que se le adjudica a Zawi Ben Zuri, fundador de la dinastía nazarí, sino a poemas realizados por los tres más importantes poetas de la corte de Granada, que fueron Ibn al-Yayab, que vivió entre 1274 y 1349, Ibn al-Hatim, que nos sale constantemente entre 1313 y 1375, y Ibn Zanrak, de 1333 a 1393, que fueron todos ellos secretarios de la Cancillería Real y primeros ministros. De entre ellos, Ibn Zanrak es considerado como el más brillante, el último, como el más brillante de los poetas de la Alhambra. En la parte derecha del pórtico norte, en la taca del pórtico norte del Generalife, que hay arcos que eran nichos, alacenas y hornacinas. A veces no son arcos, a veces son como cuadrados para dejar las cosas. Todos ellos practicados en el muro, situados por parejas o ambos lados de los arcos o de las puertas de entrada a las habitaciones para contener pues vasijas de agua o comida o las cosas en el interior. Hay un poema escrito en su alfiz, en la parte alta, que dice: «Taca en la puerta del salón más feliz, para servir a su alteza en el mirador. Por Dios, qué bella es alzada a la diestra del rey incomparable. Cuando en ella aparecen los vasos de agua, son como doncellas subidas a lo alto. Regocíjate con Ismail, por quien Dios todo honrado ha hecho feliz, subida por el Islam con fortaleza tan poderosa que sea la defensa de su trono». Este está en el Generalife. Hay otro poema en la Torre de la Cautiva que también habla de la obra. Esta obra ha venido a engalanar la Alhambra, es morada para los pacíficos y para los guerreros. Calahorra que contiene un palacio. Cuando hablamos de Calahorra siempre estamos hablando de torres. Di que es una fortaleza y a la vez una mansión para la alegría. Es un palacio en el cual el esplendor está repartido
entre su techo, su suelo y sus 4 paredes. En el estuco y en los azulejos hay maravillas, pero por las labras de las maderas del techo aún son más extraordinarias. Fueron unidas y su unión dio lugar a la más perfecta construcción, donde ya había la más elevada mansión. Nos parecen imágenes poéticas, lentas y proporcionadas para los enramados e incrustaciones. Parece ante todo el rostro de Yusuf, que era el que lo había encargado, como una señal es donde se han unido todas las perfecciones. Es de la gloriosa tribu de Jaizar, cuyas obras en pro de la religión son como las auroras cuya luz aparece en el horizonte. Ya veis que hay buen contenido. En la puerta de Comores también pone: soy corona de la frente de mi puerta, envidia al occidente en mi oriente. Al-Ghaní Bilal me mandó que prisa puso dar la victoria apenas llame. Siempre estoy esperando ver el rostro del rey, alba que muestre el horizonte, y a sus obras Dios haga tan hermosas como son su temple y su figura. Son, como veis, poemas alegóricos y siempre aparece el rey que lo encargó o el rey que tuvo que ver con su construcción o con el momento cuando se hicieron las frases. Los poemas, que dotaban de significado a los palacios y a sus moradores, eran escritos en la Secretaría de Redacción, en el Diván al-Insá, que era como un rango de ministerio, y donde se redactaba la correspondencia real y de la que formaron parte los 3 poetas de la Alhambra: Ibn al-Yayab, Ibn al-Jatib y Ibn al-Zanrak. Abu Hassan Ali Muhammad al-Nasari, conocido como Ibn al-Yamab, se encargó de hacer estas perfecciones tan absolutamente increíbles para lo que era el desarrollo. Al-Nasari, conocido como Yahya, como os he dicho, nació en Granada en 1274 en una familia, un origen humilde, pero con una profunda convicción religiosa. Su apodo parece referir al oficio de su padre, que cosía los bolsillos de las túnicas, Yayab, que es hacer bolsillos, y entró en el Ministerio de Redacción de Documentos cuando tenía 20 años y permaneció hasta su muerte, llegando a ser arraez o jefe del mismo. Con Yusuf I alcanzó el visariato del reino y fue el más longevo de los 3 poetas, y gracias a su extraordinaria habilidad para sortear todo lo que eran los cambios de poder y las revoluciones, sirvió a 6 sultanes: a Mohamed II, a Mohamed III, a Nasar, a Ismael I, a Mohamed IV y a Yusuf I. Murió en 1349 durante la epidemia de la peste negra que asoló Europa, pero al parecer no de ella. Se le enterró en el cementerio de la Puerta de Elvira y a su entierro acudió el propio sultán. Su discípulo, Ibn al-Jatib, recogió en un poemario su obra poética y nos ha llegado un manuscrito de 270 páginas y de 219 poemas que se encuentra en la Biblioteca Nacional del Cairo. Como poeta cortesano que fue, puso la poesía, vamos a decirlo, al servicio de los sultanes, y los poemas laudatorios eran lo más abundante en su época. Poeta muy prolífico, inició su estilo, después seguirán tanto Ibn al-Jatib como Ibn al-Zanrak. El descubrimiento de su obra escrita ha permitido conocer el lugar que ocupaban las poesías que fueron escritas para ser talladas en los palacios granadinas. Encontramos suyos en el Palacio del Partal 2 poemas de 4 versos que corren por encima de las ventanas del salón principal,
en el Palacio del Generalife, poemas de 10 versos en el anfit del tripatio del Pórtico Norte y 2 poemas de 5 versos en las tacas de entrada del Salón del Pórtico. En la Torre de la Cautiva, que hay poemas de 8 versos en las esquinas del salón principal, y en el Baño de Comares hay un poema de 6 versos en la taca de la sala, la llamada Sala Caliente. Y el hecho de que aún permanezcan anónimos muchos de los poemas grabados en la Alhambra nos puede hacer pensar que alguno más pueda adjudicarse a Ibn al-Yayab, a la espera de la aparición de algún texto que lo indique. Pues ya veis qué de cosas interesantes hay cuando entramos en la Alhambra y la intentamos contemplar con detalle. Seguiremos todo lo que es este impresionante recorrido que estamos haciendo a esa nuestra historia tan desconocida, a esa nuestra historia del reino nazarí, con el que muchas veces nos cruzaremos con la Alhambra de Granada y con todo lo que estaba sucediendo allí. Pero volvamos al reino nazarí entre 1391 y 1410. Y cuando hablamos de esta época tenemos que hablar pues muchas veces, como no, de Granada y de Castilla. El primogénito de Mohamed V fue Abu al-Yusuf. Reinó durante poco tiempo. Las fuentes árabes apenas nos concretan acerca de su gobierno. Ibn Zamrak, que es el visir poeta del cual os he hablado ahora, que había suplantado a Ibn al-Jatib después de la huida de este a Marruecos, fue encerrado en la fortaleza de Almería. Yusuf II sufrió al principio de su reinado la dominación de un emancipado de su padre, Jalib, quien hizo encarcelar y dar muerte a los 3 hermanos del soberano reinante, Saad, Mohamed y Nasir. Luego el sultán se sacudió de la tutela del regente cuando se le comunicó que Jalib proyectaba encarcelarlo. Hizo asesinar a Jalib en su presencia y estos acontecimientos tuvieron lugar durante el primer año del reinado de Yusuf II, que en adelante reinó sin compartir con nadie su mandato. En el plano de la política extranjera, el periodo de calma se mantuvo en la frontera castellana y las relaciones con Aragón prosiguieron con la misma cordialidad que en tiempos de Mohamed V. Juan I envió al soberano nazarí sus condolencias con motivo de la muerte de su padre y le expresó su amistad. Yusuf II murió prematuramente el 3 de octubre de 1392. Los altos dignatarios del reino, cómplices de su hijo menor Mohamed, consiguieron desposeer al primogénito Yusuf, que fue encarcelado en la fortaleza de Salobreña, en la costa andaluza, no lejos de Almuñécar. Ibn Zamrak fue liberado en julio de 1392, había recuperado sus funciones, porque estos ya ves que eran tan imprescindibles en el reino que iban y venían constantemente. Pues Ibn Zamrak había recuperado sus funciones en el verano de 1393, pero su afición a las intrigas y su arrogancia que tanto habían irritado al sultán Mohamed VII, que lo destituyó y lo hizo asesinar en la noche del verano de 1393 y fue reemplazado por el visir Abu Bakr Muhammad ibn Hasin. Muhammad VII se apresuró a sacar provecho de los disturbios que estaban agitando a Castilla de 1390 a 1406, a iniciativa de todo lo que eran los turbulentos nobles castellanos en tiempo de la minoría de Enrique III. En 1392 lanzó una incursión en el reino de Murcia, en los alrededores de Lorca, incendió Caravaca, pero los habitantes se habían ya refugiado en el castillo. Durante la retirada el contingente granadino fue vencido por el gobernador militar de Murcia, Alfonso Yáñez Fajardo, en el puerto de Nogalete.
unas expediciones de corta duración con el objetivo restringido que se desarrollasen en los últimos años del siglo XIV tuvieron lugar también. El objetivo verdadero de esas expediciones era el botín de guerra, cosechas y sobre todo rebaños, así del lado castellano como del lado granadino. La más espectacular de estas incursiones fronterizas tuvo lugar a finales del mes de abril de 1394. El maestre de la Orden de Alcántara, Martín Yáñez de la Barbuda, a quien un ermitaño había predicho una victoria fulgurante y que se consideraba un cruzado destinado a aniquilar Granada de una vez para siempre, abandonó Alcántara al frente de 300 lanzas y de gente de a pie, y apenas había franqueado la frontera el 26 de abril de 1394, cuando sufrió una terrible derrota debido a los arqueros granadinos. El maestre de la Orden de Alcántara no tuvo tanta suerte como la que le había prometido aquel monje adivino y murió en el curso de la batalla. La noticia de este desastre llegó a Enrique III en el monasterio de San Martín de Valleiglesias. Unos enviados granadinos, portadores de escritos de protesta de parte de Muhammad VII, se presentaron casi inmediatamente para denunciar la ruptura de la tregua. Enrique III se apresuró a desaprobar la acción de Martín Yáñez de la Barbuda y dio seguridades a los mensajeros del sultán nazarí de sus intenciones pacíficas. La derrota del maestre de la Orden de Alcántara no dejó de impresionar a los aragoneses. Martín I ordenó que se repararan las fortificaciones de Orihuela y en agosto de 1395 los aragoneses llegaron a temer una incursión granadina en el reino de Valencia. Los ataques de los granadinos se produjeron animados por el talante belicoso de su sultán. Los musulmanes hicieron una incursión en el reino de Murcia y alcanzaron las inmediaciones de Cartagena. Las hostilidades se reanudaron en 1404 por iniciativa del rey de Castilla Enrique III. La coyuntura le pareció favorable y las treguas concretadas con Inglaterra estaban aún en vigor. El soberano castellano se había reconciliado con el papado. Las finanzas de su estado estaban saneadas. Informó de sus proyectos de reconquista a dos poderosos soberanos de la península, a sus vecinos Martín I de Aragón y Carlos III de Navarra. A partir de otoño de 1404, los granadinos y los aragoneses habían iniciado conversaciones de paz. Enrique III, a quien Martín I había tenido al corriente, trató de apartar al aragonés de la influencia nazarí, y la alianza que propuso el soberano de Barcelona contra Granada fracasó. Pero Enrique consiguió que Martín I se reservase, después de la firma del Tratado de Paz con Mohamed VII, el 4 de mayo de 1405, una libertad de acción en el caso de que se reanudara la guerra entre Castilla y Granada. Por el contrario, el rey de Navarra, Carlos III, que sentía celos del naciente prestigio de Enrique III, envió un mensajero secreto a Mohamed VII para tenerle al corriente de los preparativos de guerra castellanos y proponerle un tratado de asistencia mutua. Pero un fronterizo cordobés, Alfonso Fernández de Aguilar, capturó al emisario navarro en Alcalá la Real. La ofensiva musulmana se desencadenó en la primavera de 1405, en dirección del reino de Murcia. Chocó con una feroz resistencia castellana en Vera y en Lorca. Los granadinos se apoderaron, sin embargo, de una plaza fuerte mal defendida, Ayamonte, en la marca fronteriza no lejos de Setenil. Enrique II protestó vivamente por medio de un funcionario de la Casa Real, Gutiérrez Díaz, que negoció con un dignatario musulmán, Ali al-Amin, un fiel de Mohamed VII. Pero la negociación terminó en fracaso. De marzo a mayo de 1406, los granadinos
violaron la tregua en varias ocasiones en las regiones de Medina Sidonia, de Béjar, de Estepa y de Écija. Los contingentes nazaríes incendiaron el arrabal de Bednar y atacaron violenta a Benamejí. Enrique, el rey castellano, preocupado, ordenó a los maestres de Santiago y de Calatrava que concentrasen las tropas en la frontera granadina y que ejerciesen allí una vigilancia continua. A pesar de ello, Mohamed VII cambió de parecer poco después. Tomando como pretexto un intercambio de prisioneros, envió en mayo de 1406 a su embajador Saad al-Amin al maestre de Santiago para abrir paso a las negociaciones. Los castellanos respondieron el 6 de mayo formulando las condiciones previstas a la firma de la tregua: retribución del botín, entrega de los prisioneros cristianos y castigo de los responsables de los incidentes fronterizos. El 24 de mayo, Abd al-Amin y su hermano Saad se entrevistaron en Guadalcanal con el maestre de Santiago, dirigiéndose luego en presencia de Enrique III. El 6 de octubre las negociaciones concluyeron en Madrid, donde fue firmada una tregua de 2 años por la que se estipulaba la libertad de comercio, la institución de los jueces mixtos con la misión de zanjar los litigios entre granadinos y castellanos de las regiones fronterizas. Pero Mohamed VI había fingido estar animado de intenciones pacíficas. Mientras se negociaba en Madrid, preparaba una nueva ofensiva en dirección a Quesada y Baza. La defensa del territorio de Jaén fue confiada al gobernador militar de León, Pedro Manrique, que hizo frente a los invasores granadinos en los alrededores de Quesada, en las alturas de los Collejares, en octubre de 1406. La élite de la nobleza castellana fue allí diezmada por los granadinos. Enrique se determinó vengar esta afrenta. Convocadas en 1406, las Cortes se reunieron en Toledo en diciembre, pero para este año el rey, que tenía ya 27 años, minado por una larga enfermedad, murió el 25 de diciembre dejando a un niño de corta edad, Juan II, como rey. El infante Fernando, hermano menor de Enrique, que se hizo cargo de la regencia del reino junto con la reina Catalina de Lancaster, determinó llevar la guerra a ultranza a territorio musulmán. La reanudación de las hostilidades se hacía posible gracias a un empuje demográfico y al desarrollo económico de Castilla a principios del siglo XV. Obtuvo, pues, de las Cortes unos subsidios elevados. La nobleza castellana, sedienta de gloria, se apasionó con la reconquista. La campaña empezó durante el invierno de 1407 con una serie de ataques debidos a la iniciativa de los murcianos, que saquearon Vera y Zurgueña. Se adueñaron de Huercalovera, que tuvieron que evacuar poco después bajo la presión de los musulmanes. El maestre de Santiago se apoderó de Pruna el 4 de junio, en el extremo occidental del Emirato nazarí. El regente Fernando no alcanzó la frontera de nazarí sino hasta final del verano de 1407, después de que la victoria de las galeras cristianas sobre las unidades musulmanas la hubiese asegurado el dominio del estrecho de Gibraltar. Zahara capituló al cabo del asedio de una semana entre el 26 de septiembre al 2 de octubre de 1407. En Setenil, en las estribaciones de la serranía de Ronda, los granadinos resistieron valientemente a los asaltantes durante 20 días. Los capitanes castellanos conquistaron varias fortalezas. He parado para dar
un ligero respiro y tomar un sorbito de agua. Por el otoño ocasionaba deserciones en las filas cristianas cuando llegaba el mal tiempo, y Fernando ordenó la retirada y regresó a Sevilla el 10 de noviembre sin haber obtenido resultados tangibles en el curso de la primera fase de las operaciones militares. A Mohamed VI no le faltaba valor. Contraatacó en octubre de 1407 y sus tropas alcanzaron las murallas de Jaén. En pleno invierno, entre el 17 y el 22 de febrero de 1408, los granadinos pusieron sitio al caudete que guardaba el acceso a Alcalá la Real. La lucha fue encarnizada, pero el resultado quedó indeciso. Los castellanos lanzaron una incursión en los alrededores de Ronda el 24 de marzo de 1408. Mohamed VII pidió entonces una tregua que Fernando le concedió por un periodo de 7 meses, habiéndole rehusado las Cortes dar los subsidios económicos que pedía. Mohamed VII murió el 13 de mayo de 1408. Le sucedió su hermano mayor, Yusuf, el prisionero de Salobreña. Iba a reinar hasta 1417. Su mensajero en la corte de Castilla, el dignatario Abu Alá Alamín, obtuvo la próloga de la tregua hasta el 1 de abril de 1409 y luego hasta finales de 1409 y por fin hasta el 1 de abril de 1410. A pesar de la firma de esta tregua siguieron los ataques. Los granadinos consiguieron recuperar Priego en septiembre de 1408 y sembraron la desolación en Zahara el 5 de abril de 1410. Un enérgico ataque musulmán marcó pues la segunda fase de la expedición andaluza del regente Fernando. Pero en 1410 Fernando se negó a renovar la tregua y se dispuso a desquitarse. Tomó como objetivo Antequera, cuyo asedio empezó el 26 de abril. Las fuentes de que disponemos en relación con este episodio son únicamente castellanas por el cronista Alvar García de Santa María, que tomó parte en las operaciones. A finales del mes de abril se instalaron alrededor de Antequera 5 campamentos con el fin de impedir el envío de refuerzos granadinos y de víveres a los sitiados. Un ejército de socorro musulmán, al mando de 2 hermanos de Yusuf, intentó romper el cerco. Fue derrotado por el obispo Sancho de Rojas en el lugar conocido como la Boca del Asno. Una lucha encarnizada tuvo lugar entre castellanos y granadinos durante 4 meses. Los castellanos emplearon artillería y las máquinas de guerra, pero sus torres de combate fueron incendiadas por las fuerzas nazaríes el 27 de junio. Yusuf II intentó negociar y obtener una tregua de 2 años, pero su propuesta, transmitida por Saad Alamín, fueron resueltamente rechazadas. Fernando renovó sus ataques con tenacidad. El 16 de septiembre, un pequeño grupo de soldados castellanos consiguió apoderarse de una torre fuera de uso y abrir allí una brecha en la muralla. La ciudad capituló, pero la guarnición musulmana se refugió en el castillo, donde resistió durante 8 días antes de rendirse. Los habitantes de Antequera renunciaron a la lucha a condición de que se les perdonase la vida y se les permitiese marchar llevándose sus bienes. Varios de entre ellos llegaron a Archidoña y buena parte se refugiaron en Granada, donde fueron agrupados en el lugar llamado el Arrabal de los Alfareros y también denominado el Corral de los Cautivos, la Antequeruela que conocemos ahora. La crónica de Juan II relata que los castellanos entraron en Antequera el 25 de septiembre y allí enarbolaron los estandartes de Santiago y de San Isidoro de León, y precisa que el 1 de octubre de 1410 ordenó el infante hacer bendecir la mezquita de los moros por donde estaba el castillo y pusiéndole el nombre de San Salvador. Fernando regresó triunfante a Sevilla y a partir de entonces
la historiografía española le designa con el nombre de Fernando de Antequera. El infante aceptó las proposiciones de Yusuf III formuladas por Saad al-Amin y ordenó la suspensión de las hostilidades a partir del 6 de noviembre. La tregua fue concertada el 10 de noviembre de 1410 y 300 prisioneros castellanos fueron liberados y llevados a Sevilla el 5 de enero de 1411. No cabe infravalorar la importancia de la victoria castellana de Antequera, la primera en suelo andaluz desde la batalla de Tarifa en 1340. El infante Fernando había puesto de manifiesto la vulnerabilidad del reino nazarí. Hasta aquí nos ha traído el reino nazarí entre 1390 y, como vemos, 1410. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado un día más de haberos narrado, de haberos contado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red